el flexómetro. Entonces, bueno, aquí ya me cargó el simulador, donde me dice bienvenido a Cloud Labs, ¿sí? Aquí pues vamos a trabajar lo que es el RETI. En en otra guía, pues ya trabajaremos otro tema. Le damos clic en aceptar y él me muestra las cuatro zonas. Y aquí yo, pues, en el caso mío, me aparece invitado. Si a ustedes les llega a aparecer con el mismo usuario, aquí al darle clic en invitado, lo subrayan y le borran y le colocan su nombre, ¿sí? Aquí vamos a colocar el nombre mío. Electricidad, que le coloquen el apellido, que por ejemplo, en el caso de los Joan, colocarles el apellido porque pues, se puede confundir. Le damos clic en ingresar y ya nos da acceso a las cuatro zonas que nosotros tenemos. Entonces, vamos a revisar primero la zona de distancias de seguridad para lo que son subestaciones en poste, ¿sí? Entonces ya le di clic y ahora empieza a mostrarme la zona. Inspección de distancias de seguridad y estructuras según el RETI. Entonces, de acuerdo a esto, pues nos da toda la información. Nosotros como inspectores tenemos que interactuar con la red de 8 zonas y realizar la medición de distancias de seguridad. Entonces, cada zona, miren que aparece en color. Aquí nosotros podemos seleccionar. Si tengo dudas, puedo darle nuevamente información. Me va a dar la información de qué debo realizar, la situación. Luego le doy clic en el procedimiento, entonces me va a decir, identifique el escenario, conductores, características, templates, todo esto. Después nos dice qué maniobras vamos a realizar. Entonces me dice en cada zona, toma el flexómetro, dé clic sobre este y encuentre puntos para tomar esas medidas y distancias. Seleccione el transformador en la zona 5, la zona 7 y 6. Una vez haya realizado la zona 5, se habilita la zona 7 y 6 para inspección, ¿sí? En la zona 7 hay un orificio en el andén para definir la profundidad de empotramiento del poste, ¿sí? Y pues ya los respectivos cálculos y datos que yo tengo que tener en cuenta. Y aquí me da las ecuaciones que yo tengo que tener en cuenta. De pronto ustedes dirán que no han visto profundidad de enterramiento de los postes, no han visto templete, no han visto nada de redes, porque hasta ahora estamos viendo subestaciones. Entonces, se colocan las ecuaciones para que ustedes pues puedan trabajar. Mire que no son complicadas, ¿sí? Profundidad del poste y templete tipo cuerda de guitarra. Eso es, pues digamos, las ecuaciones que ustedes van a tener ahí. Entonces, damos clic en la zona 1 y aquí me muestra cada uno de los elementos. Si tengo preguntas, pues nuevamente le doy a la I, me va a mostrar los datos. Si ya tomé las medidas, le doy clic aquí en el lápiz y mire que pues ya aquí yo puedo empezar a colocar los datos, a guardar. Me habla una zona cero, ahorita voy a revisar si hay una zona cero que me quedó pendiente. Si coloqué una medida y me equivoqué, le puedo dar clic aquí y esto me borra esa medida. Si le doy clic en la agenda, puedo empezar a responder las preguntas que previamente les compartí en la guía, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo el tema, aquí pues simplemente copio y pego y ya tengo ahí la respuesta. Y si necesito la calculadora para algún tipo de cálculo específico, voy a regresar. Ah, sí, hay una zona cero. Entremos a la zona cero primero. Entonces, estamos en la zona cero, pues no veo los puntos a medir. Ah, bueno, aquí tenemos los puntos. Entonces, miren que tenemos redes de media tensión y pues ya, si le doy clic acá, me va a decir el metraje que yo tengo, ¿sí? De aquí a acá.
tengo una separación de 0,3 metros. De aquí a acá tengo una separación de 0,55. De esta línea a esta línea, 0,66. ¿Sí? De esta línea, no me muestra dónde está el otro punto. Tengo que medir al suelo. De aquí al suelo, me dice que hay 11,26 metros. Entonces yo puedo empezar a escribir esos datos. Entonces zona cero, me dice distancia horizontal, distancia vertical. Zona cero, tengo eh, esta línea. Me puedo colocar si hay distancia, si no hay o si no aplica. ¿Sí? En este caso, pues si hay una distancia que yo tengo acá, no tengo aquí para colocarle digamos, el valor. ¿Sí? Si yo le doy verificar, ya esto me lo toma como un intento. Entonces, pues, no le den verificar hasta que no tengan todos los datos. ¿Sí? Entre conductores, yo cierro ahí y puedo revisar. Si miran esta línea que va acá, o estas dos líneas, son elementos que van en media tensión. ¿Sí? Y esta línea que es gruesa, o es un calibre más grueso, me habla o me está dando a mí, indicando que esa línea es la que va en 34,5 kilovoltios, ¿sí? Entonces, miren la diferencia. El conductor es un conductor ya tipo MCM y este ya es un conductor tipo ACSR. Entonces, sé que aquí en la parte inferior llevo 13,8 voltios y en la parte superior llevo 34,5 kilovoltios. ¿Listo? Entonces, ahí tomé la primera medida. Luego, entre fases de 13,8, tiene una medida 0,3. Entonces, distancia horizontal entre conductores. Aquí le voy a colocar sí, pero pues no veo dónde me permite colocar. Entre conductores y estructura no hay un elemento. Tengo que verificar si esto, lo que me indica acá, entonces es la distancia horizontal entre los conductores de 34,5. ¿Aplica o no aplica? Sí, en este caso, porque me dice sí, no y NA. Porque yo tengo, para esto pues vamos a abrir el RETI. El RETI que yo les compartí a ustedes, el RETI Mini. Encuentro el RETI. Bueno, entonces vamos a usar este otro RETI que es el que ustedes descargan desde la página del Ministerio de Minas y Energía. Entonces colocamos artículo 13. Y en ese artículo 13 vamos a trabajar todo lo que es el tema de distancias de seguridad. Pero 7, 8, tocó manual.
Listo, entonces aquí ya estamos en el artículo 13. Entonces, artículo 13, distancias de seguridad. Nosotros buscamos las líneas. Entonces, ¿qué estamos mirando en ese punto? Distancia entre conductores. Aquí nos dice distancia mínima de seguridad entre zonas y construcciones. La primera, sí, aquí nosotros tenemos la zona cero. Nos dice distancia vertical sobre techos y proyecciones. Y tenemos que mirar 3.8 sería la zona o la distancia mínima. Revisemos nuevamente acá. Entonces, entre la línea 13.8 tenemos 11.26 metros. Entonces, aquí nosotros sí le colocamos que sí aplica en 13.8 desde la línea hasta el suelo. ¿Sí? Luego, distancia entre conductores. Aquí, pues, como estamos en construcciones, vamos a aplicar. Vamos a buscar distancia entre conductores. El mismo artículo. Y nos dice distancias entre cruces. Y llegamos a distancia mínima entre conductores en la misma estructura, que eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces nos dice distancia horizontal. Nosotros aquí pues vamos a mirar elemental de línea férrea, conductor de comunicación, no aplica. Y tenemos conductor de suministro del mismo circuito, ¿sí? Entre 8.7 y 50 kilovoltios, 30 más 1 centímetro por kilovoltio por encima de 8.7 kilovoltios, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer el cálculo. Aquí si miramos, nos habla distancia vertical mínima entre los conductores. Nosotros necesitamos es mirar esta tabla para los conductores que hay entre la línea de 34.5 y la línea de 13.8, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería aquí el valor? Tenemos que volver aquí al interfaz. Entre este punto y este punto, tengo 0.3 metros o 30 centímetros. Regreso al RETI y me dice 30 centímetros más 1 centímetro por kilovoltio, perdón, sobre 8.7. Entonces, si tengo 8.7 para llegar a 13.8, ¿cuántos kilovatios me harían falta? ¿O cuántos centímetros me harían falta? ¿Sí? Entonces, ahí pues ya tendríamos que revisar ese tema. Entonces no cumple porque si están viendo, pues aquí tenemos 30 centímetros, ¿sí? Entonces registramos el dato, distancia vertical, distancia horizontal, perdón, entre conductores, 13.8, tenemos que si se cumple la distancia, habíamos registrado, vamos a revisar este con este, 0.55, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería la distancia de separación? Si yo tengo 13.8 y 8.7, entonces tendría que tener 5 centímetros más, o sea, 35 centímetros en este punto serían 35 y aquí no estaría cumpliendo. Y en este, pues sí estaría cumpliendo, pero ya tengo que revisar si está en la forma correcta o no. Entonces, distancia horizontal entre conductores, puedo decir que no cumple, ¿sí? Y entre conductores y estructura, pues no tengo medida acá,
pero sí me está tomando distancia. Tengo que revisar entre conductores de lo que es el circuito superior, 0,66. Entonces, volvemos acá. Conductores del mismo circuito, aplica lo mismo, 30 centímetros más 1 centímetro por cada 8,7 kilovoltios. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo ingreso, tomo la calculadora, 8,7 menos 34,5. ¿Sí? Entonces me da 25,8. Después 25 más 30 centímetros que llevo, sería 55. ¿Cuánto me dio esta distancia? 66. ¿Sí? O sea que cumple porque mínimo necesito 55. Entonces si cumple, y vamos registrando. Y así pues culminaríamos con cada uno de estos datos de este elemento. Si continúo, pues resuelvo yo la actividad. Aunque a ustedes puede que les salga la misma que yo tengo o les sale una diferente. Vamos aquí a la parte del transformador. También dice seleccione la configuración de la estructura y el templete para que quede adecuada la instalación del transformador. ¿Sí? Le damos clic. Y ya aquí nosotros tenemos el poste y el transformador. Démosle clic al poste y nos va a mostrar unas, digamos, indicaciones en donde nosotros vamos a revisar si correctamente pues instalamos el transformador o no. Aquí ya nos dice que puede romperse el poste, flexionarse, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo antes de eso? Pues reviso las características del transformador. Me dice transformador de 150 kVA, ¿sí? Este transformador funciona a 60 Hz, tiene una conexión a 13,8 voltios en media tensión, que lo marcan como alta, pero media tensión, baja tensión 208 y 120. Las bobinas, pues no aparece. El peso total serían 600 kilogramos, ¿sí? Y pues aquí me aparece la conexión, que sería una conexión delta estrella, ¿sí? Entonces con esto, yo para hacer el izaje de ese transformador, básicamente me tengo que guiar por la masa total o el peso que va a soportar ese poste. Entonces démosle clic acá, información. ¿Cuál es el procedimiento? Identifique el escenario, todo lo que aparece en el punto, las maniobras, todo lo que va a hacer. Y las ecuaciones, pues nuevamente me dicen, tengo que tener en cuenta estas distancias de profundidad. Si le doy clic aquí en registrar, mire que me aparecen los mismos parámetros, pero aquí en peso del transformador, yo ya le puedo colocar que tengo 600 kilogramos, ¿sí? ¿De dónde lo vi? Pues acá, 600 kilogramos. Y a ustedes les puede variar, puede que tengan un transformador que no sea tipo trifásico, sino un monofásico. Lo mismo la pregunta que no hemos resuelto, ¿sí? Ahora espero un momento, salgo acá porque no me dejaba ingresar. Entonces ya teniendo identificado eso, me vengo a presionar el poste y pues en este caso reviso qué tipo de conexión yo necesito. Es un transformador. Aquí nosotros podemos colocar para transformadores. Nos tenemos que ir a subestaciones, parte de subestaciones tipo poste. En subestaciones tipo poste
Vamos a darle aquí en buscar. Estación. Vamos en instalación, subestación interior. No hemos llegado todavía a subestaciones. Transmisión. Y capítulo 6, que ahí sí ya estamos. Subestaciones. Artículo 23. A todos los aspectos. Y pues vamos a buscar la subestación tipo poste. Las distancias de seguridad. En este punto, pues subestaciones no lo tomamos tanto, es para el siguiente ejercicio, práctica. Y aquí ya nosotros lo que necesitamos es, en la parte de subestaciones tipo poste, verificar si la capacidad de ese transformador, ese peso, puede ir ahí. Entonces, revisemos. Se pueden instalar subestaciones con transformador en poste sin ningún tipo de encerramiento siempre que no supere 250 kilovoltiamperios y 800 kilogramos fuerza de peso. Aquí nosotros tenemos un transformador, el cual, y abro, es de 150 kilovoltiamperios y 600 kilogramos. Ahí pues estamos dentro del RETI. Lo podemos instalar en poste sin encerramiento. Transformadores menores o iguales a 112 kilovoltiamperios y con peso inferior a 600 se deben instalar en un solo poste, ¿sí? Aquí ya nosotros sabemos que no podemos porque el poste o el transformador tiene 600 kilogramos fuerza y es superior a 112.5 kilovoltiamperios. Entonces, se debe que tenga una resistencia de rotura no menor, 510. Este pues ya no sirve. Transformadores de potencia superior igual a 150 con pesos menores a 700 se deben instalar en un solo poste, rotura no menor a 750 kilogramos fuerza. Sí, entonces miren que aquí voy a subrayar en este punto. Esto es lo que les sirve como RETI, ¿sí? O para esa práctica, eso es lo que ustedes necesitan. Entonces ya teniendo esta información, tenemos que tomar un poste que tenga una capacidad de rotura aquí pues no me indica cuál de entonces revisemos aquí un momento. Entonces aquí nos dice en la zona 5 debe seleccionar el transformador para conocer la placa. Ya lo hicimos. Y potencia el transformador. De acuerdo con esto, seleccione la estructura adecuada para instalar el transformador. Entonces, salgamos acá un momento. Y nuevamente tenemos que revisar 150. Registremos el dato donde dice capacidad del transformador.
150. Ya tenemos este dato. Y pues ahí lo dejamos consignado. Listo, entonces ya teniendo esos datos, ahora sí tenemos que darle clic acá. Miren que aquí aparece la placa, la muestra. Necesitamos verificar la placa de características para poder seleccionar el poste correcto o adecuado. Nos dice la guía. Entonces registre datos de peso, potencia del transformador para seleccionar la estructura adecuada e instalar el transformador. Si primero tenemos que seleccionar la estructura. A ver si esta es. Me permite ver la placa, que es lo que necesito. Voy a darle validar. Ahora sí le doy a la placa. 12 metros, carga de rotura 1050, capacidad de trabajo 420, número de serial. ¿Sí? Entonces revisemos qué nos dice el RETI. Nos dice: se debe instalar en un solo poste con carga de ruptura no menor a 750. Estamos bien porque nuestra carga de ruptura estaría en 1050. ¿Sí? Entonces estamos bien. Ahí nos quedó instalado el transformador. No queremos, pues ya nos equivocamos en la selección, ya ahí sí no podemos hacer nada porque ya lo marcamos mal. Ahora tenemos que medir distancia entre templete y base. Mire que esta distancia me dice que son 2.26 metros, ¿sí? Y en fórmulas, nosotros venimos aquí a fórmulas y nos habla de templete, cuerda de guitarra y pues templete sencillo. Aquí nosotros no tenemos el cuerda de guitarra. Cuando el templete es cuerda de guitarra, este templete, voy a tomar aquí la imagen un momento, la traigo para acá. Entonces, el templete cuerda de guitarra, voy a pintarlo aquí como si fuera en amarillo. Vendría así. Y en este punto saldría un brazo de aquí el poste, ¿sí? Y después este templete se tensionaría como si fuera una cuerda de guitarra, o sea, iría así como lo estoy pintando ahí en ese punto, ¿sí? Entonces, este sería el que está en amarillo, un templete cuerda de guitarra. Y miren que tengo un templete tensionado completamente, o sea, un templete normal, directo a tierra. Entonces, le doy clic a la I, me va a decir, la distancia de enterramiento va a ser 1/3 de la altura visible del poste, ¿sí? Y este poste pues tiene 12 metros, ya en la placa de características vemos que son 12 metros, entonces tomamos la calculadora y ¿cuánto sería? Necesitamos traer la fórmula. ¿Cuánto se enterró el poste? 0.6 más la altura del poste por 0.1, ¿sí? Entonces, la altura del poste sería 12 por 0.1, sería igual a 1,2 más 0.6. Esa sería la profundidad de enterramiento del poste. A esa profundidad de enterramiento yo le sumo, o le resto, perdón, a los 12 que tiene el poste y me dice que el poste visible
están 10.2. Entonces vuelvo aquí a la fórmula, el templete, y me dice que la fórmula del templete sería 1/3 de 10.2, o la altura, lo que me dio ahorita en este punto. Entonces, 10.2 dividido 3 sería 3.4. Entonces aquí tiene que haber una distancia de 3.4. Tengo 2.26. Entonces no cumple porque pues el templete no está haciendo correctamente su función. Entonces venimos aquí a datos y miramos donde nos dice distancia horizontal, enterramiento, templete directo a tierra. No cumple. Perdón, aquí estamos en el 1, estamos en la zona 5. Zona 5 no cumple. Distancia vertical de ubicación de templete tipo cuerda de guitarra no aplica porque yo no tengo templete cuerda de guitarra en la zona 5. Miren que estoy en la zona 5 registrando los datos que tengo acá. Esa es zona 5. Y acá si le doy el borne del transformador, me va a decir distancia entre el transformador y la casa, o la línea de la casa. 2.28, ¿sí? Entre la línea de media tensión y la casa. Y esto pues ya vuelvo a la distancia de seguridad. Yo sé que entre media tensión y la proyección del techo que más sale de la casa, no debe haber una distancia inferior a 2.3 metros. ¿Sí? Ahí yo no necesito ir a consultar el ratio. Entonces ya puedo directamente colocar el dato. Tengo distancia entre conductores, capacidad del transformador, distancia 13.8 y estructura. Aquí no cumple. ¿Qué otra medida puedo tomar? Clic aquí y baja tensión al suelo, 5.73. Entonces tengo que revisar si esa altura para una distancia vertical es válida también o no. ¿Sí? En baja tensión, la distancia que yo tengo mínima sería de 5 metros. Tengo 5.73, entonces sí cumple. Entonces me dice de 13.8 al suelo, hacia vertical, la zona 5, es baja tensión, 2.08 y suelo, sí cumple, sí, y pues ya creo que la zona 5 ya no tenemos más datos que registrar, y ya nos quedó todo lo de la zona 5 diligenciado. No sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. Sí, instructor, buenos días. Buenos días. Pues mirando ahí la tabla, que hizo primero la cero, entonces, ¿eso aparece salteado o toca hacerlo así del 0, 1, 2, 3, 4, 5? No, o sea, usted tiene, y aquí él tiene un contador de tiempo también, ¿no? Uh-huh. Usted, la idea es que lo haga, si se sentó a hacerlo hoy, pues que lo haga de una vez, porque si usted se salió, mire que yo llevo 23 minutos ahí, y si yo me salgo y después vuelvo e ingreso, entonces él me va o me puede cambiar algunas de las medidas que ya tengo. ¿Cómo cambiar? Pues por ejemplo que cuando ya mida este templete, sí tenga la distancia y cumpla. Entonces ya los datos que yo tenía y que no cumplía, pues me varían ahí. Y en el caso de las zonas, yo puedo empezar
por cualquiera. Lo único es que la zona 6 y la zona 7 no se habilitan si yo no termino la zona 5, ¿sí? Que es la que estoy haciendo ahí. Entonces yo inicié con la zona 0 para pues empezar a mostrar lo de las medidas y luego me pasé a la zona 5 para hacerlo del transformador, que pues es un poco más complicado, como para que ustedes tengan en cuenta ahí y vean ese tipo de información. Más no quiere decir que de pronto tenga problema por saltearse. ¿Sí? Aquí Vale. y en la guía, pues aquí les dice, una vez seleccione la estructura 5, se habilitarán las zonas 7 y 6. ¿Sí? Entonces, pues, por eso yo también traté de trabajar las 5 para habilitar esas otras dos zonas. Ah, bueno, eso es todo. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Instructor, una pregunta. Esa página usted no la manda por el grupo. ¿Cuál página? La aplicación, usted no. Pero yo les envié a ustedes un PDF con los respectivos códigos de activación. No sé si no lo ha revisado. Yo se lo puedo, pues, se lo vuelvo a compartir. Listo, instructor. Listo, entonces, no sé si tengan ahí más preguntas en ese punto. Voy a aquí a revisar si me habilitó la zona 7. Entonces, mire que la zona 7 me habla de un orificio, ¿sí? Entonces, ahí pues ya me está tomando otro tipo de punto. Le doy clic en él. Mire que me va a decir, tiene longitud 10 metros, ¿sí? Tiene carga de rotura 750. Entonces, haga el cálculo. Entonces, 10 metros, yo lo multiplico por el 0.1, serían 1 metro, y le sumo 60 centímetros, 0.6. No me lo tomo bien, pero bueno. Sería 1.6. Yo aquí le coloco, me dice ingrese el valor 1,6, 1.6, porque la coma no me la recibió. 0.6. Y doy enter. Listo. Ahí me apareció el poste. Y si le doy aquí al flexiómetro, puedo tomar distancia. Mire que aquí ya me aparece un templete tipo cuerda de guitarra. Entonces, del templete al suelo, 5.67, ¿sí? De este punto a la casa, 0.49 en la baja tensión. Estamos bien. Y de la línea al suelo, 6.97. ¿Sí? Estamos bien. Acá este punto del poste, ¿cuánto quedó? Que me dice 8.4. Entonces yo puedo venir aquí a la estructura 7. De la casa a la estructura, si cumple. Perdón, de la baja tensión a la estructura, la baja tensión al suelo, si cumple. Distancia horizontal de templete directo a tierra. Distancia horizontal si no la medimos. Distancia horizontal. Y acá me dice en la fórmula, distancia vertical de la cruceta, 2/3 de la altura visible del poste, y distancia de enterramiento, 1/3 de la altura visible del poste. Entonces, aquí tengo baja tensión de la casa. Baja tensión de la casa, aquí mire que no cumple, yo coloqué que sí, pero no cumple, porque mínimo es 1.7 metros, ¿sí? De la baja al suelo, sí cumple porque serían mínimo 5, y yo ahí hay 6.99. Aquí
a la casa no cumple. Y del templete al suelo sería 5.67 y de aquí al suelo sería 8.4. Es 8.4 dividido en 3, 2.8. Entonces, miramos si distancia del horizontal de enterramiento templete directo a tierra, 2.8. ¿Nos cumple? Pues esa distancia creo que horizontal ya está mostrando. La vertical sería esta nuevamente. La vertical 5.67. Esto estaría faltándole un poquito, pero no aparece aquí la fórmula. Ustedes la puedan aplicar. ¿Sí? Vamos a colocarle que esta no aplica. Porque ya esta es con norma del operador de red. Enterramiento directo a tierra. Y la horizontal pues tampoco la veo que me permita medirla. Me está midiendo altura. Bueno, no me está midiendo horizontal. Altura. 5.67 sería 8.4 menos 5.67, 2.73. Sí, tendría que tener ahí que le quedan restando. Ahora miremos aquí nuevamente la fórmula. Me dice 2/3 de la altura visible del poste. Entonces, la altura visible son 8.4. 8.4 por 2 sería 16.8 dividido 3, 5.6. Y aquí tenemos 5.67. Estamos en el rango de los 5.6. Es distancia vertical y cumple, distancia horizontal no aplica. ¿Listo? Entonces aquí yo ya tengo pues esos datos. El resto de zonas pues, no las he trabajado. Miremos la zona 8 aquí rápidamente, que no me deja ingresar. Me faltó algo en la zona 7. Revisar qué faltó. ¿Está bien? Ah, pues tendría que ser la zona 6 de la 8. Zona 6, 10 metros el poste. Distancias al suelo, 5.61, sabemos que cumple. A la casa, 0.46 no cumple. Registremos de baja tensión a estructura, no cumple. De baja tensión al suelo, está en la medida. 5, sí cumple. Sí cumple. Templete directo a tierra, no aplica. Templete cuerda de guitarra, sí cumple. Listo. Entonces, ahora sí vamos a ver si nos deja abrir la zona. Creo que no. Démosle clic a una cualquiera. Sí, son solo 7 zonas. Entonces, pues nuevamente yo puedo empezar aquí a tomar
datos. En este 666 sí cumple. De aquí al suelo. Veo por qué tiene un metro. Un momento que lo veo como raro. De aquí al suelo 666. De aquí al suelo me dice que hay 1,66 m. Eso no cumpliría si hay 1 metro. De aquí a acá 1,9 m. Sí cumple la distancia. Pues como está la 3 de la estructura, sí cumple. De 13.8 a 208. De esta a la baja tensión es que hay 1,66 m. Y aquí yo me voy a las distancias que están en el RETI y pues esto no cumpliría. Nuevamente, tendría que irme al artículo 13 para revisar distancia entre circuitos. Aquí ya para dar este listo. Toca tener como las tablas a la mano para evitar tener que estar ahí buscando y cambiando. Artículo 10, 13 y tenemos distancia cruce o recorrido paralelos de distintas líneas. Estamos en la tabla distancia horizontal, conductor en la misma estructura y conductores que están sobre la misma estructura. ¿Sí están sobre la misma estructura? Sí. Entonces, entre 11.4 y 34.5, 0.6 centímetros más 1 centímetro cada uno. Entonces, 0.6 y de baja tensión a 13.2. Pues miramos mal el dato. Hasta 0.4 a 0.1 sobre 7.6. Entonces ahí nos faltaría de 7 a 13. Serían casi 6 más 4, 1 metro. Tenemos 1.66. Estamos bien. Es sí. Y de 208 al suelo. 208 al suelo. También cumple. Sí. Listo. Entonces ahí ya me quedarían poquitas. Entonces, estas vamos a colocarlas así al azar. Pues ustedes pueden llegar y hacer eso y puede que les dé la opción, como puede que todo les quede mal. Sí, ahí tienen ustedes cantidad de intentos. Lo pueden hacer hasta que ya vean que todo le funcionó. Entonces ahí sí generan el reporte. Aquí coloquémosle que no, coloquémosle que sí. Verifiquemos. Entonces me dice, los datos ingresados no son correctos. Al darle la primera verificación, ya él me empieza a bajar puntos. Mire que todo lo que yo hice sí quedó bien. Y mire que aquí el 4 nos quedó bien. Hicimos al azar y nos quedó bien. Este quedó mal. Dice que no. Aquí yo no le coloqué nada. Este sería no. No. No y sí. Y al volver a verificar, él pues me va a tomar otra vez datos. Mira, aquí sí me quedó bien. Felicitaciones, los valores quedaron apropiadamente registrados. Entonces, genero reporte. Y luego él me dice, realice esta pequeña evaluación que tiene pues las preguntas que ya ustedes tenían allá. Para realizar el cálculo de la distancia mínima de cualquier tipo de templete se debe tomar como factor numérico multiplicado por, en este caso,
pues ustedes tienen varias opciones, ¿sí? Y nosotros usamos la altura superficial del poste, fue todo lo que trabajamos durante las medidas. Para realizar medida de la distancia de seguridad entre el transformador y una edificación se debe medir desde el punto con mayor tensión hasta la estructura, ¿sí? Y de acuerdo al reglamento, teniendo en cuenta el riesgo eléctrico, ¿cuál es la técnica más efectiva para guardar distancia respecto a las partes energizadas? ¿Sí? Entonces, profundidad de enterramiento, altura, el aire, longitud. Pues, sería esto porque estamos hablando de eh, profundidad. Entonces, miren que me descontó 0.2 por ese informe que yo generé. Listo, entonces 4.8, buena calificación y ya me descargó el informe. Cuando yo abro el informe, es lo que yo voy a adjuntar en la plataforma territorio. Entonces mire que aquí me dice simulación, aplicación RETI. El usuario Mauricio Santiago tuvo 3 intentos. Sí, mire aquí, no recuerdo cuál fue el tercero, pero ahí ya me sumó el tercer intento. Y aplicación del reglamento 4.8 y el mismo me genera imágenes y las respuestas de lo que yo tomé. Miren que yo no respondí preguntas complementarias. Si las hubiera respondido, esto me habría dado una mejor puntuación, ¿sí? Entonces, eso es, básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ya cuando termine le voy a abandonar la práctica y me voy a la otra práctica que sería la de subestaciones, que es la que yo tengo acá. En este punto, pues, ahí en esa práctica de subestaciones, ya ustedes son los que tienen que empezar a revisar. Aquí ya le dimos clic. Entonces me habla sobre inspección de la subestación, las mismas opciones. Yo tengo aquí información, me dice situación, procedimiento, qué conceptos aplico, es todo lo que es la parte del reglamento. Datos que tengo que registrar. Entonces, mire todos los datos que tengo que registrar de acuerdo al RETI. Y ya pues tengo que también responder unas preguntas en su estación eléctrica. Miren que acá yo puedo, ¿qué tipo de ventana llevaría esta subestación? Ventana con dampers, rejilla o plástica. Puedo colocar ventana tipo damper. Entonces miren que todas me cambian allá, ¿sí? Si lo dejo sin ventana, pues me va a decir sin ventana. ¿Pero por qué? Justifíquese usted por qué no tiene una ventana en ese punto, ¿sí? Entonces, vamos aquí a llegar a subestaciones. En este caso ya estamos hablando de subestaciones que están dentro de edificio, ¿sí? Ya no son subestaciones tipo poste. Proceso generación. Y aquí subestación asociada a central de generación, luego pasamos a transmisión y llegamos al capítulo 6, donde sí hablamos de subestaciones. Entonces, vamos a todo lo que nos habla de requisitos de subestaciones, espacios donde se encuentran pantallas, paredes. Entonces, mire que lo primero, los muros o mallas metálicas que son utilizados para encerrar subestaciones deben tener una altura de 2,50 metros, ¿sí? Acá. Entonces dejemos la ventana ahorita. Aquí colocamos malla, ¿sí? Y la altura, entonces yo le coloco 2,50 metros. 2.5 porque me toma 250 metros. Un momento. 2.5. Listo. Ya tomamos este dato. 2.5, listo. Sigamos mirando el retiro. Entonces, estamos buscando la parte de ventilación.
cubiertas o puertas, no deben permitir el acceso, enclavamientos, debe usarse puertas cortafuego, y aquí pues ya no me habla sobre tipo de ventanillas que le puedo colocar, pero sí recomendable, dejémosle esa, tiene ahí interna. Entonces puerta metálica, cortafuego o malla. Aquí sería un error colocarle puerta cortafuego porque pues todo esto es malla, entonces coloquémosle la malla porque esa es la puerta que ya tenemos, la que seleccionamos. Y aquí ya si me vengo a la subestación, en esta parte ya se abre la celda y se muestra el trabajo directo en el transformador. Le doy clic acá, en este punto que no me muestra datos. Entonces, ¿qué colores debe tener? Si ustedes miran la configuración, viene en una configuración en delta, dice violeta, marrón, rojo, ¿sí? Y acá en baja tensión tengo estrella, sería amarillo, azul y rojo. Está bien. En la parte inferior me dice tipo de transformador en aceite, 300 kilovoltiamperios, entran o ingresan 34.5 kilovoltios y tensión 220, 127. Y en esta parte el tipo de transformador que yo tengo. Si no quiero en aceite, yo puedo cambiar a un pad mounted. Miren lo que ahí está. O puedo cambiar a un transformador seco también. Pero continuamos con el transformador en aceite. ¿Qué datos tenemos para registrar? D1, D2. Entonces no nos aplican esos datos por acá. Devolvámonos. Los datos sería para la parte superior. Y no veo el... bueno, aquí ya estamos en la parte superior. Esta puerta sí tiene que ser una puerta, no posible cortafuego, ¿sí? Y aquí ya tengo distancias. Entonces, si uso el flexómetro, él me va a decir inicialmente estos puntos. De acá hasta D5, 1.8, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo ya tengo que irme al tipo de subestación. Entonces, busco la subestación que estamos trabajando. Distancias de seguridad en subestaciones interiores. Me pasó. Entonces aquí nos dice que las distancias deben mantener los interiores de un cuarto destinado a subestaciones de acuerdo al artículo 13. ¿Sí? Entonces nos manda a través al artículo 13. Entonces, vámonos de nuevo. Artículo 13. Distancia entre conductores de misma estructura. Distancia entre conductores. Distancia para trabajos de partes energizadas. Distancia parte energizada, corriente alterna, corriente continua. Aquí ya estamos de aproximación. Entonces, estaríamos hablando de esta distancia. Y tenemos pues límite de aproximación, ya sea con la franja visible. Miren que aquí él nos da los colores, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a esto acá, tenemos acá. Luego nos vamos aquí al RETIE. Tomamos este color. ¿Sí?
acá. Listo. Entonces acá tenemos esto. ¿Sí? Entonces los colores. Primero, la persona, límite seguro, cuánto debe haber entre la zona verde y la persona. Aquí estamos midiendo entre el tablero, el gabinete, desde aquí hasta el límite de aproximación seguro. Cuánto hay de distancia y cuánto nos dice el rete que podemos tener. Entonces, esa subestación tendríamos que volver a mirar la capacidad del transformador, que no lo tomamos. Un momento acá que me regreso. Guardemos este y le damos aquí regresar. Transformador. Bueno, estas son las protecciones. Transformador 300 kilovoltiamperios. Ahora sí nos vamos a la parte superior. Las distancias. Vamos a tomar aquí distancia del punto de este punto a este punto, 1.8. Nos dice 300 kilovoltios sería esto. Estas serían las distancias que tenemos nosotros que aplicar. Parte expuesta, parte fija, límite de aproximación restringida, límite de aproximación técnica. 3.3 de aproximación técnica. Esta distancia 1.7. Aquí nos dice límite de aproximación de arco eléctrico restringida, límite de aproximación técnica. ¿Sí? Desde aquí, límite de aproximación seguro. Entonces, el verde sería el límite por arco eléctrico, 1.78. Y aquí pues tendríamos que estar en contacto ya. 3.5, movimiento involuntario. 3.3, aproximación técnica. Entonces, si se ve apropiado o no se ve apropiado. Y aquí nosotros tenemos que estas distancias no están pues, apropiadamente al valor. De 1. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a copiar esas tablas que tenemos acá, ¿sí? Entonces, tensión nominal, fase. Este punto, estaríamos hablando de esta tensión nominal. Para colocar esos datos allá. De aproximación técnica 1.6. Técnica 1.6. Este sería el de ¿qué? El de 7. 1,6. Y ahí pues debemos registrar los valores apropiados. 0.39. Y es tomando lo que nos dice el RETI. ¿Sí? Cuando ya terminamos pues, de llenar estos datos, aquí nosotros le vamos a decir de 7 cumple, no cumple, si cumple, ¿sí? Pero teniendo todos los datos. Y luego si le damos verificar y enviar para sacar reporte. No sé si tengan preguntas en este.
mire que aquí nos habla tablas 13.7 y 13.8. 13.7 y 13.8 son las que tenemos acá. Entonces es colocar estas distancias basándonos también en lo que nos muestra este personaje que aparece acá. Preguntas, muchachos.